Capítulo 24. Divisiones en la familia. Talib y Aqil, los hijos mayores de Abu Talib, no habían seguido el ejemplo de sus hermanos menores Jafar y Ali, sino que habían permanecido como su padre, sin convertirse, pero tolerantes. Muy distinta era la actitud de Abu Lahab. Desde el reciente enfrentamiento con los líderes de Quraysh se había vuelto francamente hostil, y su esposa, Yamil, la hermana del líder Shamasi Abu Sufyan, había empezado a odiar al profeta. Entre ambos obligaron a sus dos hijos a repudiar a Ruqayya y Kulthum. No se sabe con certeza si los matrimonios ya se habían celebrado o si todavía estaban solo comprometidos. Sin embargo, la satisfacción de Yamil por esta ruptura disminuyó cuando supo que su rico primo Umayya, Uthman ibn Affan, había pedido la mano de Ruqayya y la había desposado. Este matrimonio resultó muy grato al profeta y a Jadilla. Su hija era feliz y su nuevo yerno estaba entregado por entero a su mujer y a sus suegros. Había también otra consideración que los obligaba a dar gracias. Ruqayya era la más hermosa de sus hijas y una de las mujeres más bellas de su generación en toda Meca, y Uthman era un hombre muy apuesto. Verles juntos era ya en sí motivo de regocijo. Dios es bello y ama la belleza. Nota. Dicho del profeta. No mucho tiempo después de su matrimonio, cuando ambos se encontraban ausentes de Meca, el profeta les envió un mensajero, el cual tardó en regresar mucho más de lo que se esperaba. Cuando éste comenzó a presentar sus excusas, el profeta le interrumpió, diciendo: «Te diré, si te parece, qué es lo que te ha retrasado. Te quedaste allí mirando fijamente a Uthman y a Ruqayya, maravillándote de su belleza». La tía del profeta, Arwa, decidió entonces finalmente aceptar el Islam. La causa inmediata de su decisión fue su hijo Tulaib, un joven de 15 años, que recientemente había hecho su profesión de fe en casa de Arqam. Cuando se lo contó a su madre, ella dijo: «Si nosotras pudiéramos hacer lo que los hombres hacen, protegeríamos al hijo de nuestro hermano». Pero Tulaib se negó a aceptar algo tan vago. «¿Qué te impide», dijo él, «aceptar el Islam y seguirle? Tu hermano Hamza lo ha hecho». Y cuando ella expresó su habitual excusa de esperar a sus hermanas, él la interrumpió diciendo: «Te ruego por Dios que vayas y le saludes y le digas que crees en él, y des testimonio de que no hay más Dios que Dios». Ella hizo lo que le había pedido, y una vez hecho, cobró ánimos y reprendió a su hermano Abu Lahab por su forma de tratar a su sobrino. En cuanto a los parientes de Jadilla, tan pronto como el Islam se dio a conocer en Meca, su medio hermano Naufal se convirtió en uno de sus peores y más violentos enemigos. Esto no evitó, sin embargo, que su hijo Aswad aceptase la religión, lo cual supuso para Jadilla una compensación por la enemistad de Naufal. Pero era frustrante que su sobrino favorito, el Shamsi Abu Alas, que era su yerno desde hacía ya algunos años, no se hubiese convertido al Islam, como había hecho su mujer Zainab. Y ahora los jefes de su clan y otros estaban ejerciendo una fuerte presión sobre Abu Alas para que divorciase a su mujer. Llegaron a sugerirle que buscase a la novia más rica, mejor relacionada y más hermosa de las disponibles en Meca, y le prometieron que si se divorciaba unirían sus fuerzas para arreglar el matrimonio en cuestión. Pero Zainab y Abu Alas se amaban profundamente. Ella esperaba y rezaba siempre para que él se uniese a ella en el Islam, y él, por su parte, decía con firmeza a sus paisanos de clan que ya tenía a la mujer de su elección y que no quería ninguna otra. Hakim, otro de los sobrinos de Jadilla, el hijo de su hermano Hisham,
que casi 20 años antes le había obsequiado a Zaid, conservaba al igual que Abu al-As el afecto por su tía y su casa, sin renunciar a los dioses del Quraysh. Pero el hermano de Hakim, Khalid, sí se hizo musulmán. En verdad, tú no puedes guiar a todos aquellos a los que amas, sino que Dios guía a quien quiere ser guiado. 28:56. La verdad expresada en este versículo se repite a menudo en el Corán, pero si bien tales revelaciones ayudaban a aliviar el peso de responsabilidad del profeta, no impedían que se entristeciera ante la adversión de su primo Makhzumi, Abdalá. Y otro caso similar, que era quizás motivo incluso de mayor tristeza, era el del hijo de su tío Jarid, Abu Sufyan, su hermano de leche, primo y en otro tiempo amigo. Él había esperado que respondiese a su mensaje, pero por el contrario, el mensaje abrió una brecha entre ellos, y la reserva y frialdad de Abu Sufyan fueron en aumento con el paso del tiempo, quizás por influencia de su tío Abu Lahab. Otros también hubieron de sentir la verdad del versículo susodicho. Abu Bakr había sido seguido en el Islam por su esposa Rumán y por Abdalá y Asma, su hijo e hija de otra mujer, probablemente ya fallecida. Rumán le acababa de dar una segunda hija a la que llamaron Aisha, y que fue, al igual que Usama, el hijo de Zaid, uno de los primeros niños nacidos en el Islam. Sin embargo, Abu Bakr, que había sido mediador en tantas conversiones, era incapaz de convertir a su propio primogénito. Abd al-Kaaba, quien rechazaba todos los intentos de su padre y de su madre, era hijo de Rumán, de persuadirle para que entrase en su religión. Si los creyentes sufrían decepciones, sus adversarios vivían con la vejación de sentirse cara a cara con una nueva incalculable presencia en Meca que amenazaba con trastornar su forma de vida y frustrar todos sus proyectos para el futuro, especialmente los que se relacionaban con sus planes de matrimonio para sus hijos. Los Bani Makhzum se habían mostrado complacidos cuando su paisano Abdalá se había opuesto tan radicalmente en la asamblea a su primo Muhammad. El hermano de Abdalá, Suhair, aunque algo menos hostil hacia la nueva religión, también se había resistido a aceptarla. Al igual que Abdalá, era hijo de Ática, la hija de Abd al-Muttalib, pero su padre, ya fallecido, había tenido una segunda esposa también llamada Ática, que le había dado una hija. Hind, que así se llamaba la joven, que ahora contaba 19 años de edad, era una mujer de gran belleza, y no hacía mucho que había sido casada con el primo de sus dos medio hermanos, Abu Salama, de la otra rama de Makhzum. Todo el clan estaba satisfecho por este vínculo contraído entre las dos ramas. Grande, pues, fue su consternación cuando se supo que Abu Salama se había hecho musulmán, y la consternación resultó doble cuando Hind, o Salama, como es más conocida, en lugar de abandonar a su marido, se convirtió, como él, en uno de los más leales seguidores del profeta. Al morir el padre de Abu Salama, su madre Barra se había casado con un hombre del clan Quraysh de Amir, del que había tenido un segundo hijo, llamado Abu Sabra. Suhail, el jefe de Amir, había casado recientemente a su hija Kulthum con Abu Sabra. Barra, a diferencia de su hermana Arwa, todavía no había aceptado el Islam. Sin embargo, Abu Sabra estaba sujeto a la influencia de ese, no solo a través de su medio hermano Abu Salama, sino también de su madrastra, Maimuna, la segunda esposa de su padre. Era Maimuna y a sus tres hermanas, las esposas de Abbas, Hamza y Jafar, a quienes el profeta se refería cuando dijo: «Ciertamente las hermanas son verdaderas creyentes». Y el matrimonio de Maimuna aportó al clan de Amir una poderosa presencia de fe. Suhail tenía otra hija, Sala, a la que había desposado con Abu Udaifa, el hijo del líder Samsi, Utba. Últimamente, Amir había ido aumentando su poder con rapidez,
y se pensó que este matrimonio era ventajoso para ambos clanes. Poco después, sin embargo, la pareja abrazó el Islam. Fueron seguidos o precedidos por la otra pareja, Abu Sabra y Kulthum. Suhail vio entonces cómo se le iban 2 hijas a la nueva religión, y también 2 yernos cuidadosamente escogidos. Igualmente perdió a sus 3 hermanos, Hatif, Salid y Sakran, y la esposa de Sakran, su prima Sauda. Pero lo peor de todo desde el punto de vista de Suhail fue que su primogénito, Abdalá, se había convertido también en un devoto seguidor del profeta. Abdalá tenía la esperanza de que su padre se uniese a ellos un día, esperanzas que eran compartidas por el propio profeta, porque Suhail era un hombre más piadoso e inteligente que la mayoría de los otros líderes, e incluso se sabía que había hecho retiros espirituales, pero hasta ahora se había mostrado hostil hacia la nueva fe, no de forma violenta, pero sí decidida, y la desobediencia de sus hijos parecía haber tenido en él un efecto endurecedor. En Abd Shams, Abu Hudayfa no era el único hijo de un líder que desafió la autoridad paterna. Khalid, que había soñado que el profeta le salvaba del fuego, había mantenido su Islam en secreto, pero su padre se enteró de ello y le ordenó que abjurase. Khalid dijo: «Moriré antes que renunciar a la religión de Muhammad», en vista de lo cual fue golpeado despiadadamente y encerrado en una habitación sin comida ni bebida. Pero al cabo de 3 días escapó, y su padre renegó de él sin tomar ninguna otra medida. Utbah fue naturalmente menos violento y más paciente con Abu Hudayfa, el cual por su parte estaba más apegado a su padre y esperaba que llegase a ver los errores de la idolatría. En cuanto a la línea umaya de Abd Shams, además del Islam de Uthman y su matrimonio con Ruqayya, se produjeron otras serias pérdidas. Muchos de sus confederados de los Bani Asad ibn Husayma también habían declarado su fe en la nueva religión. 14 en total, incluida la familia Yas, que, como primos del profeta, eran sin duda los líderes. Con estos valiosos confederados, Abu Sufyan, el jefe umaya, perdió también a su propia hija, Habiba, a la que había casado con Ubaydallah ibn Yas, el hermano menor de Abdalá. En el clan de Adi, en una de sus principales familias, la fuerza del vínculo de la verdad para romper vínculos menores se había prefigurado en la última generación. Nufail había tenido 2 hijos, Yatab y Amr, con 2 esposas diferentes, y a la muerte de Nufail, la madre de Yatab se casó con su hijastro Amr, y tuvieron un hijo al que llamaron Zaid. Yatab y Zaid eran pues medio hermanos por parte de madre. Zaid era uno de los pocos hombres que, como Waraka, veía las prácticas idólatras de Quraysh como lo que eran realmente, y no solo se negaba a participar en ellas personalmente, sino que incluso se negaba a comer cualquier cosa que hubiese sido sacrificada a los ídolos. Proclamaba que él adoraba al Dios de Abraham, y no vacilaba en reprender a su gente en público. Yatab, por otra parte, era un defensor acérrimo de las prácticas ancestrales de Quraysh y estaba escandalizado por la falta de respeto de Zaid por los dioses y diosas que ellos adoraban. Así pues le acosó hasta el punto de obligarle a abandonar la hondonada de Meca e irse a vivir en las colinas que la circundaban, y llegó incluso a organizar una banda de jóvenes a los que instruyó para que no permitiesen a Zaid acercarse al santuario. En vista de esto, el proscrito abandonó el Hiyaz y se marchó a Mosul, en el norte de Irak, y desde allí se dirigió hacia el sudeste, a Siria, interrogando continuamente a monjes y rabinos acerca de la religión de Abraham, hasta que finalmente conoció a un monje que le dijo que estaba a punto de aparecer en el mismo país que él había dejado un profeta que predicaría la religión que él estaba buscando. Zaid volvió entonces sobre sus pasos, pero cuando atravesaba el territorio de Lahm,
en la frontera meridional de Siria, fue asaltado y asesinado. Cuando Waraka se enteró de su muerte, compuso una elegía en alabanza suya. El profeta también lo elogió y dijo de él que el día de la resurrección será resucitado como si tuviera él solo la valía de todo un pueblo. Muchos años habían pasado ya desde la muerte de Zaid. Hatab también había muerto y su hijo Umar se llevaba bien con Said, el hijo de Zaid, que se había casado con Fátima, la hermana de Umar. La brecha entre los dos líderes de la familia se había cerrado, pero con la llegada del Islam, Said fue uno de los primeros en convertirse, mientras que Umar, cuya madre era hermana de Abu Jahl, se convirtió en uno de sus adversarios más feroces. Fátima siguió a su marido, pero no se atrevía a decírselo a su hermano, conociendo su naturaleza violenta. Umar estaba rodeado por el Islam también por otro lado. Su mujer Zainab era hermana de Uthman, hijo de Makhzum, del clan de Yumá, y este Uthman era por naturaleza un asceta y había sentido inclinación por el monoteísmo antes del descenso de la revelación. Él y sus dos hermanos fueron de los primeros en responder a ella, y ellos y Zainab tenían también 3 sobrinos que habían aceptado el Islam. De la propia Zainab, la esposa de Umar, nada se sabe en este período, sin duda porque, dondequiera que estuviesen sus simpatías, tenía poderosas razones para guardarlas en secreto. Su hermano Uthman era incluso más intransigente que Umar, aunque menos violento. Zainab y sus hermanos eran primos menores del jefe de su clan, Umayya ibn Khalaf, que era uno de los enemigos más implacables del Islam, como lo era su familia más próxima. Fue su hermano Ubay quien un día presentó un hueso carcomido al profeta y le dijo: «Muhammad, ¿afirmas tú que Dios puede devolver esto a la vida?». Entonces, con una sonrisa desdeñosa, desmenuzó el hueso en su mano y sopló los fragmentos a la cara del enviado, que dijo: «Aún así, ciertamente lo afirmo. Él lo resucitará, y a ti también cuando seas como este hueso es ahora. Luego él te hará entrar en el fuego». Y a Ubay se le refiere la siguiente revelación: «Y ahora argumenta acerca de nosotros y piensa de nosotros en términos de comparación, olvidándose de cómo él mismo fue creado. Y entonces dice: ¿quién dará vida a unos huesos convertidos en polvo? Di: aquel que los creó por primera vez les dará vida de nuevo». 36, 78, 79